La mansión Montemayor era un mausoleo de mármol y silencio. En su despacho, Ricardo, un hombre de 45 años con la mirada perdida en un pasado feliz, contemplaba el retrato al óleo de su difunta esposa, Amelia. El éxito empresarial que lo rodeaba, los coches de lujo en el garaje y las cuentas bancarias abultadas, no eran más que ceniza en su boca, un recordatorio perpetuo de su fracaso más íntimo. Desde la muerte de Amelia, un año atrás, la opulencia se había convertido en una prisión dorada, y cada objeto de valor gritaba la ausencia de risas y de vida. Se sentía como el rey de un imperio vacío, un monarca cuyo poder era inútil ante el dolor que carcomía los cimientos de su propio hogar. La soledad era una bestia que lo acechaba en los pasillos interminables, un eco que se burlaba de su fortuna. Sofía, de apenas 7 años, era el epicentro de ese silencio. Un mutismo selectivo, diagnosticado por los mejores especialistas que el dinero podía comprar, la había encerrado en un mundo inexpugnable del que nadie tenía la llave. No pronunciaba palabra alguna. Sus ojos, dos pozos de una tristeza insondable, que parecían contener la sabiduría de un alma anciana, se limitaban a observar un mundo que ya no entendía, que le había arrebatado a su madre. Ricardo la veía como un reflejo de su propia alma rota, una pequeña estatua de porcelana, a la que no sabía cómo reparar. Cada día, la observaba desde la distancia, temeroso de acercarse y provocar una nueva grieta en su frágil caparazón, sin darse cuenta de que esa misma distancia era el veneno que los separaba. La casa era gobernada con puño de hierro por Isabel, la hermana de Amelia. Una mujer de elegancia gélida y sonrisa calculada, que se había instalado en la mansión bajo el pretexto de cuidar de su sobrina huérfana. En realidad, disfrutaba del poder que le confería administrar el hogar de Ricardo, controlando cada detalle con una precisión casi militar, desde el menú de la cena hasta la vida del personal de servicio, al que trataba con un desdén apenas disimulado. Se movía por las estancias como una reina en un trono prestado, saboreando el lujo que nunca había podido conseguir por sí misma. Su supuesta devoción era una actuación magistral, un papel que interpretaba con una frialdad que helaba la sangre a quienes se atrevían a mirar más allá de su fachada. Isabel veía a Sofía no como una niña sufriendo, sino como la llave de su permanencia en aquel paraíso de opulencia. Su afecto era una moneda de cambio y su preocupación, una estrategia. Manipulaba la culpa de Ricardo con la habilidad de un titiritero experto, recordándole sutilmente que él nunca estaba presente, que solo ella entendía el delicado y complejo estado de la niña. «No te preocupes, Ricardo, yo me encargo de todo», le decía con una voz melosa que ocultaba sus verdaderas intenciones. De esta forma, se aseguraba su posición como figura indispensable en la estructura familiar, la guardiana de la frágil heredera, mientras tejía una red de dependencia a su alrededor que la hacía intocable. Su ambición no tenía límites, y Sofía era simplemente el peón más valioso en su partida. Fue en este ambiente de luto y tensión que Elena cruzó por primera vez las imponentes puertas de la Villa Montemayor. Contratada como personal de limpieza a través de una agencia, su presencia era casi invisible, un fantasma entre los muebles caros y las obras de arte. Era una mujer menuda, de movimientos discretos y mirada humilde, cuya sencillez contrastaba violentamente con la grandiosidad del lugar. Llevaba consigo el olor a pan recién hecho de su barrio, y la dignidad de quien conoce el valor del trabajo duro y la lucha diaria. No sentía envidia ni admiración por aquella riqueza. Solo veía superficies que limpiar, tareas que cumplir para ganar el sustento que su propia familia necesitaba desesperadamente. Su mundo era un pequeño apartamento en un barrio obrero, un espacio modesto pero lleno de color, vida y el calor de una comunidad unida donde los vecinos se ayudaban. Cuidaba de su madre enferma con una paciencia infinita, y cada euro que ganaba era un pequeño triunfo contra la adversidad que amenazaba con ahogarla. La mansión Montemayor no era para ella un sueño, sino una necesidad. Un laberinto de fríos pasillos que debía limpiar para poder mantener el calor de su propio hogar. Cada mañana al entrar sentía como el aire gélido de la mansión intentaba apagar su espíritu, pero ella se aferraba al recuerdo del amor que la esperaba en casa, una armadura invisible contra la indiferencia de aquel palacio de tristeza. Aquella mañana, Ricardo intentó de nuevo romper el muro de silencio. Se arrodilló frente a Sofía en la inmensa sala de juegos, un espacio desolador lleno de juguetes caros que nunca se usaban, acumulando polvo como reliquias de una infancia perdida. Le ofreció una muñeca vestida de princesa, su favorita antes de la tragedia que lo cambió todo.
Mira, Sofía. Es para ti. Susurró con la voz torpe de un extraño en su propia casa. La niña no movió un músculo. Sus ojos, fijos en un punto invisible de la pared, ni siquiera parpadearon en su dirección. El rechazo fue un golpe físico, un puñal de hielo que se clavó en el corazón de Ricardo. Se levantó, completamente derrotado, dejando la muñeca abandonada en el suelo. El silencio de su hija era un grito que él ya no sabía cómo escuchar. Isabel observó la escena desde el umbral, una sombra de satisfacción cruzando su rostro antes de recomponer su máscara de compasión. Se acercó a Ricardo cuando éste salió de la habitación, colocando una mano deliberadamente consoladora en su brazo. No te tortures, Ricardo. Necesita tiempo. Los expertos dicen que no debemos presionarla. Yo me encargo de ella, de verdad. Sus palabras, supuestamente un bálsamo para la herida de su cuñado, eran en realidad un veneno que reforzaba la barrera invisible entre padre e hija. Con cada gesto de falsa empatía, consolidaba su propio poder, asegurándose de que Ricardo se sintiera cada vez más inútil y dependiente de su criterio, alejándolo de la única persona que realmente importaba en su vida. El personal de la casa trataba a Elena con la indiferencia reservada a los de su clase, viéndola como una pieza anónima y reemplazable en el engranaje de la mansión. Murmuraban a sus espaldas, criticando su ropa sencilla y su aire ausente, incapaces de ver la fortaleza que se ocultaba tras su apariencia humilde. Para ellos, era solo un par de manos más, una sombra que se deslizaba por los pasillos con un cubo y una fregona. Isabel, en particular, la sometía a una vigilancia constante y cruel, buscando el más mínimo error, la más pequeña mota de polvo olvidada, para justificar su desprecio y recordarle su lugar. Elena era el recordatorio viviente de un mundo que Isabel había dejado atrás y que ahora detestaba con todas sus fuerzas. Elena soportaba las humillaciones en silencio, una habilidad que había perfeccionado a lo largo de una vida de dificultades. Había aprendido a hacerse pequeña, a fundirse con las sombras de las estancias que limpiaba, a ser una presencia que no perturbaba. Su atención no estaba en las intrigas del servicio ni en las miradas altivas de su jefa, sino en los detalles. El polvo acumulado sobre un marco de plata que contenía una foto familiar feliz. La tristeza profunda en los ojos de la pequeña niña silenciosa que a veces se cruzaba en su camino. En Sofía veía un dolor que le resultaba extrañamente familiar, un eco de una herida pasada que la conectaba con la pequeña heredera de una forma que aún no podía comprender. El contraste entre sus dos vidas era brutal, y se manifestaba cada atardecer. Al final de su jornada, abandonaba la fría perfección de la mansión para regresar a la calidez imperfecta de su hogar. Allí, el sonido de la televisión del vecino, las risas de los niños jugando en la calle, y el olor a guiso casero reemplazaban el silencio sepulcral y opresivo de la Villa Montemayor. Este viaje diario era un recordatorio constante de una verdad fundamental que los habitantes de la mansión parecían haber olvidado. La riqueza material no siempre es sinónimo de felicidad. Y un hogar no se construye con mármol y oro, sino con amor y conexión. Su pequeño apartamento, aunque humilde, era infinitamente más rico en lo que de verdad importaba. Sofía pasaba la mayor parte de sus días junto a la gran ventana de su cuarto, mirando el jardín perfectamente cuidado. Era un paisaje de postal, con césped impecable y rosales podados con precisión quirúrgica, pero sin vida, sin juegos, sin risas. Era una prisionera en su propia jaula de oro, y nadie parecía tener la llave para liberarla de su autoimpuesto exilio. Los terapeutas más prestigiosos del país entraban y salían de la mansión, con sus métodos innovadores y sus facturas exorbitantes, pero el silencio de la niña permanecía intacto, un bastión inexpugnable contra un mundo que le había fallado. Su ventana era un límite entre su mundo interior y una realidad exterior que ya no le ofrecía consuelo. Ricardo por su parte se refugiaba en el trabajo, encadenando reuniones y viajes de negocios como un adicto en busca de su próxima dosis. Era infinitamente más fácil gestionar un imperio multimillonario, tomar decisiones que afectaban a miles de personas y mover millones de euros, que enfrentarse al abismo insondable que lo separaba de su propia hija. Delegaba su cuidado en Isabel, convenciéndose a sí mismo de que era lo mejor para la niña, que una figura femenina constante era lo que necesitaba. Se mentía, repitiéndose que su ausencia era un sacrificio necesario para asegurar su futuro, sin darse cuenta de que estaba cediendo el control de lo único que realmente importaba, su presente. La atmósfera en la casa era irrespirable.
cargada de una pena no procesada, y de ambiciones ocultas que se enroscaban como serpientes en las esquinas oscuras. Cada objeto de lujo, cada obra de arte colgada en las paredes, parecía gritar la profunda soledad de sus habitantes. La mansión Montemayor no era un hogar, sino un escenario donde se representaba un drama silencioso de dolor y codicia. Elena, con su trapo y su cubo, se movía por este escenario como un fantasma, una testigo silenciosa e invisible del drama que se desarrollaba tras las puertas cerradas, absorbiendo la tristeza del ambiente sin saber que ella misma aportaba, sin quererlo, la única cura posible. Por las noches, cuando el silencio se volvía aún más denso, Ricardo se sentaba a solas en el vasto salón, con un vaso de whisky caro en la mano que no lograba calentar el frío de su alma. La luz de la luna se filtraba por los ventanales, iluminando un espacio que antes, con Amelia, rebosaba de música y risas. Ahora, los ecos de esa felicidad pasada, lo torturaban, recordándole todo lo que había perdido. Se sentía un fracasado, un hombre que había conquistado el mundo de los negocios pero que había sido derrotado en la guerra más importante, la de mantener unida a su familia. La culpa era un peso constante sobre su pecho, un ancla que lo hundía cada día un poco más en la desesperación. La propia mansión parecía conspirar para acentuar su miseria. Los suelos de mármol pulido devolvían un reflejo distorsionado de un hombre envejecido por la pena. Los altos techos parecían tragar cualquier sonido, creando una acústica de catedral vacía que magnificaba el silencio de Sofía, hasta convertirlo en un rugido ensordecedor en su mente. Las pinturas de maestros antiguos en las paredes, con sus miradas severas, parecían juzgar su incapacidad para gobernar su propio hogar. La casa no era un refugio, sino una exposición de su fracaso, un monumento a su éxito material y una prisión para su corazón, atrapado entre el recuerdo de un amor perdido y la incapacidad de conectar con el amor que aún le quedaba. La raíz de su tormento era una culpa corrosiva. Sabía, en lo más profundo de su ser, que estaba fallándole a Sofía. Las palabras de los médicos resonaban en su cabeza sin cesar. Mutismo selectivo postraumático. Se culpaba a sí mismo por la profundidad del trauma de su hija. ¿Estuvo demasiado ausente en los meses posteriores a la muerte de Amelia, perdido en su propio duelo? O quizás su dolor fue demasiado visible, una tormenta que había arrastrado a su pequeña en la vorágine. Las preguntas lo asaltaban en la oscuridad, sin ofrecer respuestas, creando un círculo vicioso de culpa y evasión, que solo servía para alejar a Sofía todavía más, dejándola a merced de la influencia calculadora de Isabel. Desde el ático de su imperio de cristal y acero, Ricardo contemplaba las luces de la ciudad, un mar de vidas anónimas que brillaban en la distancia, sintiéndose más aislado que nunca. Comprendió con una claridad aterradora que había llegado a un punto de inflexión. Su imperio, sus logros, sus millones, todo carecía de valor si perdía el amor de su hija para siempre. En ese instante de cruda honestidad, supo que daría hasta el último céntimo de su fortuna a cambio de escuchar una sola palabra de sus labios. Pero lo que desconocía era que la llave para liberar la voz de Sofía no se encontraba en una cámara acorazada, sino en el corazón y el canto de la persona más humilde de su hogar. Una tarde, mientras Elena limpiaba el reluciente parqué del pasillo contiguo a la habitación de Sofía, un impulso nacido de la melancolía la llevó a tararear una melodía. Era una nana antigua, una canción de cuna que su abuela le cantaba en las noches de fiebre y miedo, una melodía que había sido su único refugio tras un trauma infantil que la había sumido en su propio silencio durante meses. La canción brotó de sus labios de forma inconsciente, un eco de su propio pasado doloroso que se deslizó por el aire denso y triste de la mansión, un fantasma sonoro buscando un alma a la que consolar. Era un secreto convertido en música, una llave que ella misma había olvidado que poseía. Dentro de la habitación, algo se rompió en el universo estático de Sofía. La niña, que hasta ese momento permanecía inmóvil como una muñeca de porcelana frente a la ventana, giró lentamente la cabeza. Sus ojos, habitualmente vacíos y perdidos en un horizonte interior, se enfocaron por primera vez en meses. No fue una reacción grandilocuente, apenas un gesto casi imperceptible, pero fue la primera respuesta genuina que había ofrecido a un estímulo externo en un año entero. El sonido había atravesado el grueso muro de su mutismo, y sus ojos, ahora vivos y curiosos, buscaron con desesperación el origen de aquella música suave y extrañamente familiar. Elena, ajena por completo al pequeño milagro que estaba obrando, continuó con su tarea, la canción ahora convertida en un suave murmullo que la acompañaba en su labor.
Para ella, esa melodía era una armadura invisible, un ritual privado que la protegía de la dureza del mundo, y de la frialdad de aquella casa. Era el lenguaje que había usado para reconstruir su propia alma rota en la infancia, y sin saberlo, estaba ofreciendo esa misma medicina, a la pequeña y solitaria heredera de la fortuna Montemayor. Aquella canción guardaba la historia de su propia sanación, un secreto que nunca se había atrevido a contar a nadie. Al día siguiente, sintiendo un inexplicable anhelo de estar cerca de la niña, Elena se ofreció voluntaria para limpiar a fondo la habitación de Sofía. Isabel, sin embargo, se lo prohibió con una frialdad cortante, argumentando con falsa preocupación que la niña necesitaba absoluta tranquilidad y que el personal de limpieza debía mantenerse alejado. Pero Elena, movida por una intuición más fuerte que la obediencia, encontró la manera. Mientras limpiaba con esmero los cristales del balcón exterior de la habitación, volvió a cantar la nana. Esta vez, a través del vidrio impoluto, vio con claridad cómo Sofía se acercaba, pegando su pequeña mano al frío cristal como si intentara tocar el sonido. El corazón de Elena dio un vuelco doloroso y tierno a la vez. En los ojos inmensos de aquella niña rica, vio un reflejo exacto del miedo y la soledad que ella misma había sentido décadas atrás. Reconoció a un alma gemela atrapada en la misma prisión de silencio que una vez la había cautivado. En ese instante, su trabajo dejó de ser una simple obligación para convertirse en una misión personal. A partir de ese día, cada vez que podía, le regalaba su canción en secreto, tejiendo un vínculo invisible y poderoso entre ellas, una hebra de esperanza musical en el tapiz de tristeza de la mansión. Su ritual clandestino se convirtió en el eje de sus jornadas. A veces cantaba desde el jardín, bajo la ventana de Sofía, fingiendo arreglar unos rosales. Otras veces, su voz se filtraba desde el pasillo mientras pulía la plata. Eran momentos robados, pequeños actos de rebeldía y compasión que iban reconstruyendo, nota a nota, el puente roto entre Sofía y el mundo. La melodía se convirtió en su lenguaje secreto, una comunicación que trascendía las palabras y que era incomprensible para todos los demás habitantes de aquel palacio de oro y pena, especialmente para la mujer que lo gobernaba con puño de hierro. Ricardo no tardó en notar los cambios, aunque eran tan sutiles como el batir de las alas de una mariposa. Un día, al pasar por la puerta de su hija, creyó escucharla tararear una melodía desconocida, un sonido tan frágil, que pensó que lo había imaginado. Otro día, la encontró en su mesa de dibujo, trazando líneas onduladas que parecían notas musicales. Eran avances minúsculos, pero para un hombre sediento de esperanza, eran un océano de posibilidades. Su corazón, entumecido por el dolor, sintió un primer y tímido latido de alegría. Una sensación que creía perdida para siempre. Lleno de una euforia contenida, se lo comentó a Isabel durante la cena. La mente de su cuñada trabajó a la velocidad del rayo, evaluando la situación, identificando la amenaza y fabricando la mentira perfecta en cuestión de segundos. «Claro que sí, Ricardo», exclamó con un entusiasmo perfectamente fingido. «Son las nuevas terapias de sonido que contraté en Suiza. Carísimas, pero te dije que eran vanguardistas. Sabía que funcionarían. Por fin estamos viendo los resultados». Se atribuyó el mérito con un aplomo que desarmaría a cualquiera, tejiendo una red de engaños para mantener su control. Ricardo, predispuesto a creer en soluciones complejas y costosas que validaran su estatus, aceptó la explicación sin dudar. Tenía sentido para su lógica empresarial. Inviertes una gran suma de dinero y obtienes resultados. Pagó la factura ficticia que Isabel le presentó sin pestañear, sintiendo una oleada de gratitud hacia ella. Sin embargo, en el fondo de su mente, una pequeña semilla de curiosidad se había plantado. La melodía que Sofía tarareaba no sonaba como la música experimental de una terapia moderna. Sonaba algo mucho más antiguo, simple y profundamente humano. Isabel, por su parte, sabía que su mentira tenía los días contados si no eliminaba la causa real del cambio. Consumida por la sospecha, comenzó a vigilar. Su oído, agudizado por la envidia, se convirtió en un radar. No tardó en encontrar lo que buscaba. Una tarde, mientras paseaba por el jardín, escuchó la voz de Elena, clara y dulce, elevándose hacia la ventana de Sofía. La verdad la golpeó con la violencia de una bofetada. La rabia, pura y venenosa, le subió por la garganta, ahogándola. No era una terapia suiza, era la maldita limpiadora. Un torbellino de emociones oscuras se apoderó de ella.
¿Cómo se atrevía esa mujer insignificante, esa criada sin nombre ni rostro, a tener éxito donde los mejores y más caros especialistas del mundo habían fracasado estrepitosamente? Sintió una envidia tan corrosiva que casi le hizo daño físico. Vio la conexión entre Elena y Sofía no como un milagro de compasión, sino como una amenaza directa a su autoridad, a su estatus y a su meticuloso plan a largo plazo, para asegurarse un lugar permanente en la fortuna de los Montemayor. Esta intrusa de clase baja estaba arruinando su obra maestra. La decisión fue instantánea y brutal. Tenía que deshacerse de Elena. No podía permitir bajo ningún concepto que una simple empleada se convirtiera en la heroína de la historia, en la salvadora de la pequeña heredera. Su influencia sobre Ricardo, y por extensión, sobre Sofía, debía ser absoluta e incuestionable. La guerra silenciosa por el control de la mansión y de su futuro había comenzado, y ella no iba a permitir que una canción de cuna la derrotara. Su mente, fría y calculadora, empezó a diseñar la estrategia para expulsar a Elena para siempre. Mientras tanto, Elena continuaba con su ritual secreto, completamente ajena a la conspiración que se cernía sobre ella como una nube de tormenta. Cantar para Sofía se había convertido en el momento más luminoso y significativo de su ardua jornada. Veía cómo la niña empezaba a sonreír a través del cristal, cómo sus ojos recuperaban un brillo perdido que la conectaba de nuevo con el mundo. Se sentía unida a ella de una forma que no podía explicar con palabras, una conexión de alma a alma que trascendía las barreras de clase y fortuna, y que le daba un propósito más allá de limpiar el polvo de vidas ajenas. Y entonces, un día, ocurrió el avance más significativo. Mientras Elena cantaba en el jardín, con la voz cargada de una ternura infinita, Sofía, que la observaba atentamente desde su ventana, emitió un sonido. No fue una palabra, sino un suspiro articulado, un intento claro y deliberado de seguir la melodía, un «ah», que contenía todo un universo de esfuerzo y deseo. Al escucharlo, los ojos de Elena se llenaron de lágrimas de pura emoción. Se las secó rápidamente con el dorso de la mano, mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie había sido testigo de aquel momento sagrado. La alegría de Elena era pura y completamente desinteresada, no buscaba recompensa, ni reconocimiento, ni una mejora en su posición. Su único y profundo deseo era ver a esa niña triste y rota, volver a ser feliz. Devolverle la infancia que le había sido arrebatada. Su virtud, nacida de su propio trauma superado, era un regalo que ofrecía sin esperar absolutamente nada a cambio, una manifestación de empatía, que era incomprensible en aquel mundo de transacciones y beneficios. Pero sabía instintivamente que este milagro silencioso, sería visto como una amenaza si salía a la luz. Ricardo por su parte seguía observando a su hija con una atención renovada. La conexión de Sofía con esa misteriosa melodía era cada vez más evidente, casi una obsesión. La tarareaba constantemente, la dibujaba, la buscaba. La duda sobre la versión de Isabel comenzó a carcomer la confianza ciega que había depositado en ella. ¿Realmente eran las costosas terapias suizas? ¿O estaba ocurriendo algo más, algo mucho más simple y poderoso, justo debajo de sus narices, algo que se negaba a ver? Su afilada intuición, esa misma herramienta que le había permitido construir un imperio a partir de la nada, le gritaba que la respuesta estaba en otro lugar. La lógica que aplicaba en los negocios le decía que la solución más simple suele ser la correcta. Sin embargo, su arrogancia y sus arraigados prejuicios de clase actuaban como un grueso velo, impidiéndole ver la verdad que tenía delante. La solución a su problema más profundo y doloroso no se encontraba en una clínica de lujo, sino en la voz humilde y el corazón generoso de una de sus empleadas. A pesar de su ceguera autoimpuesta, Ricardo sentía un tirón innegable hacia la verdad. La disonancia entre la costosa mentira de Isabel y la sencilla y efectiva realidad que observaba en su hija, se estaba convirtiendo en un clamor dentro de su mente. Estaba a punto de empezar a mirar más de cerca, de investigar por su cuenta. Pero lo que desconocía era que la envidia ya había puesto en marcha un plan cruel, que amenazaba con destruir la única y frágil esperanza de su hija para siempre. Isabel inició su ataque con la precisión de un cirujano manejando un bisturí envenenado. Comenzó a sembrar la duda en la mente de Ricardo con comentarios casuales, lanzados como si no tuvieran importancia. «La he visto varias veces holgazaneando cerca del cuarto de Sofía», decía con un suspiro de falsa preocupación.
No creo que se tome su trabajo en serio, Ricardo. Me preocupa la disciplina de la casa. Cada palabra era una gota de veneno diseñada para erosionar la confianza, pintando a Elena no como una sanadora, sino como una empleada negligente y oportunista que abusaba de su posición. Poco después, la sabotaje se volvió más directo y tangible. Un valiosísimo jarrón de porcelana Ming, una de las piezas favoritas de Amelia, apareció hecho añicos en el salón que Elena acababa de limpiar. Isabel montó una escena dramática, con gritos ahogados y lágrimas perfectamente calculadas, culpando a la limpiadora por su descuido imperdonable. Elena, pálida y temblorosa, juró que ella no había sido, que el jarrón estaba intacto cuando terminó, pero su palabra, la de una simple empleada, no valía nada frente a la histeria controlada de la señora de la casa. Ricardo, influenciado por la aparente angustia de Isabel, y por su propia lógica empresarial, que dictaba que un empleado de bajo nivel era siempre prescindible, amonestó severamente a Elena en su despacho. Un error más como este y estará en la calle, le advirtió con una dureza que le dolió a él mismo pronunciar. Vio el miedo y la injusticia reflejados en los ojos de Elena, una súplica silenciosa que le removió algo por dentro. Sin embargo, eligió ignorar esa punzada de duda, aferrándose a la versión más conveniente, a la que no requería enfrentarse a su cuñada. Elena se sintió completamente atrapada, como un pájaro en una jaula de oro y mentiras. Sabía con certeza que estaba siendo víctima de una trampa cruel, pero no tenía cómo demostrarlo. La idea de marcharse, de abandonar aquel lugar hostil, y volver a la seguridad de su pequeño mundo, era tentadora. Pero entonces pensó en Sofía, en sus pequeños y milagrosos progresos, en la conexión secreta que compartían a través de la música. Decidió quedarse y luchar en silencio, aferrándose a la esperanza de que la verdad, de alguna manera, encontraría su camino. La hostilidad de Isabel, lejos de amainar, crecía con cada día que pasaba. Le asignaba las tareas más arduas y desagradables, criticaba su trabajo con un sadismo apenas disimulado, y le prohibió explícitamente acercarse al ala de la casa donde se encontraba la habitación de Sofía. Pero Elena, impulsada por una compasión más fuerte que el miedo, siempre encontraba una manera, un momento robado, para hacerle llegar su canción a la niña, aunque fuera un susurro lejano desde el jardín, una melodía que el viento llevaba como un mensaje secreto de esperanza. Isabel se dio cuenta con una rabia creciente de que las pequeñas humillaciones y los castigos no eran suficientes para quebrar el espíritu de Elena, ni para romper el lazo invisible que la unía a Sofía. Necesitaba algo definitivo, una acusación tan grave que su expulsión fuera inmediata, pública e incuestionable. Su mente retorcida, experta en la crueldad, comenzó a urdir un plan mucho más perverso y elaborado. Necesitaba un acto de traición, no un simple accidente. Un golpe que destruyera a Elena para siempre. El objetivo de su plan era una pieza de un valor incalculable, no solo monetario, sino sentimental, un antiguo broche de diamantes y zafiros que había pertenecido a Amelia y que Ricardo guardaba como una reliquia sagrada. Robar algo así no era un descuido, era una profanación, una traición imperdonable a la memoria de su hermana. Sería el golpe de gracia perfecto, una acusación de la que Elena jamás podría recuperarse. Isabel sonrió para sus adentros. El escenario para la caída de su rival estaba casi listo. Esa noche, Ricardo no podía dormir. Daba vueltas en la cama, asediado por imágenes contradictorias. La mirada asustada y herida de Elena lo perseguía en la oscuridad, un reproche silencioso a su cobardía. Al mismo tiempo el recuerdo nítido de Sofía tarareando aquella dulce nana en su cuarto volvía una y otra vez. ¿Cómo podía la misma persona ser tan negligente y a la vez, la causa de un milagro? La disonancia entre la acusación y el resultado era demasiado grande para seguir ignorándola. Se levantó, y caminó hasta la ventana, mirando la oscuridad de su jardín. Las preguntas lo asaltaban. ¿Cómo pude ser tan ciego? ¿Sería ella realmente una farsa, una manipuladora astuta? ¿O era Isabel quien tejía una red de mentiras a su alrededor? Por primera vez en mucho tiempo, decidió dejar de ser un observador pasivo en el drama de su propia casa. Estaba harto de delegar, de confiar ciegamente. Se había convertido en un rey ausente en su propio reino, y era hora de reclamar el trono y buscar la verdad. Con la misma determinación fría que lo caracterizaba en los negocios, descolgó el teléfono y contactó a su jefe de seguridad personal a una hora intempestiva.
La orden fue clara, concisa y no admitía discusión. La instalación inmediata y absolutamente discreta de un sistema de cámaras de vigilancia de última generación con audio en todas las áreas comunes de la mansión. Puso especial énfasis en los pasillos, el salón principal y crucialmente el vestidor de su difunta esposa, donde se guardaba el joyero. Nadie, ni siquiera la omnipresente Isabel, supo de la instalación nocturna. Al amanecer, desde la seguridad de su despacho, Ricardo tenía ojos y oídos en cada rincón de su hogar. Se sentó frente a la pantalla dividida, sintiéndose un espía en su propia vida, un intruso en su propio dolor. Pero estaba dispuesto a todo con tal de descubrir la verdad, aunque ésta fuera más dolorosa de lo que imaginaba. La partida de ajedrez había comenzado, y él acababa de mover la pieza más importante. Los días siguientes fueron una revelación tan dolorosa como esclarecedora. Vio con sus propios ojos la crueldad con la que Isabel trataba al personal, a sus espaldas, sus palabras cortantes y sus miradas de desdén. Y luego vio la bondad innata de Elena, que compartía su modesto almuerzo con el jardinero anciano. Y entonces, lo vio. Vio a Elena, creyendo que nadie la observaba, detenerse bajo la ventana de Sofía, y cantar con una dulzura que le encogió el corazón, y lo llenó de una vergüenza insoportable. Y vio la reacción de Sofía, a través del monitor de audio, la escuchó reír suavemente, la escuchó susurrar la melodía, la conexión era real, pura e innegable. La solución a su año de angustia no eran las terapias suizas ni los especialistas de renombre, era esa mujer humilde y su canción secreta. La culpa lo golpeó con la fuerza de un huracán, había estado a punto de destruir a la única persona que había logrado llegar al corazón de su hija. Pero la revelación más impactante y monstruosa estaba por llegar. Una tarde vio en el monitor cómo Isabel, con una expresión de fría determinación, entraba sigilosamente en el vestidor. Con guantes de látex para no dejar huellas, abrió el joyero, tomó el resplandeciente broche de diamantes y zafiros, y lo guardó en el bolsillo de su delantal. La sangre de Ricardo se heló en sus venas mientras observaba, paralizado, la profanación en directo. El alcance de su maldad era mucho mayor de lo que jamás hubiera podido imaginar. Poco después, las cámaras captaron a Isabel entrando en el pequeño cuarto donde el personal guardaba sus efectos personales. La vio mirar a ambos lados del pasillo antes de abrir el bolso gastado de Elena. Con una sonrisa malévola que la cámara captó con una claridad terrorífica, deslizó el broche en el interior, enterrándolo bajo una vieja cartera. La trampa estaba meticulosamente puesta, y él, el hombre al que intentaba manipular, lo había visto absolutamente todo. Una furia fría y calculadora, mucho más peligrosa que cualquier arrebato de ira, se apoderó de Ricardo. Su primer instinto fue bajar y confrontarla, despedazar su red de mentiras en ese mismo instante. Pero se contuvo. La traición de Isabel, su crueldad calculada, merecía algo más que una reprimenda privada. Merecía una humillación pública, una caída tan espectacular y devastadora como su propia arrogancia. Dejó que la farsa continuara, sabiendo que ahora tenía el poder de destruirla cuando y como él eligiera. El juego había cambiado de forma irreversible. Ya no era una víctima de las circunstancias, sino el director de la escena final. Dejaría que Isabel se sintiera victoriosa, que se regodeara en su aparente triunfo. Le permitiría preparar su escenario para el golpe de gracia, sin saber que el único destino que le esperaba era su propia e inevitable destrucción. La verdad estaba grabada, y él solo tenía que decidir el momento perfecto para pulsar el botón de reproducir. Isabel eligió el escenario perfecto para su acto final, la gala benéfica anual que la familia Montemayor organizaba en la mansión. Era el evento social más importante del año, con toda la élite de la ciudad presente. Sería el lugar ideal para ejecutar su plan con la máxima teatralidad, cimentando para siempre su imagen de víctima abnegada y protectora indispensable del legado familiar, asegurando así su futuro de manera definitiva. La noche de la gala, la mansión bullía de una actividad frenética y elegante. Invitados ataviados con sus mejores galas paseaban por los salones, bebiendo champán caro, y admirando las obras de arte que adornaban las paredes. Elena, junto con el resto del personal extra contratado para el evento, trabajaba sin descanso, moviéndose como una sombra entre los asistentes, sirviendo bandejas y recogiendo copas vacías, completamente invisible para la mayoría de los presentes, un fantasma de otra clase social.
Ricardo observaba a Isabel moverse con gracia entre los invitados, recibiendo elogios por su impecable organización y su dedicación a la familia. Su rostro era una máscara de calma y control, pero por dentro, su rabia ardía como un metal al rojo vivo, esperando el momento preciso para ser desatada. Tenía todo meticulosamente preparado. Una gran pantalla, normalmente usada para presentaciones corporativas, estaba discretamente instalada en el gran salón, esperando su señal. En el momento álgido de la noche, justo antes del discurso principal, Isabel se acercó al atril y tomó el micrófono. Su voz, temblorosa por una emoción perfectamente fingida, silenció a la multitud expectante. Queridos amigos, lamento profundamente interrumpir esta maravillosa velada, pero ha ocurrido algo terrible, algo que me rompe el corazón. Un objeto de un valor incalculable, no solo monetario sino sentimental, ha sido robado esta misma noche. Un murmullo de conmoción y sorpresa recorrió la sala. Isabel hizo una pausa dramática, dejando que la tensión se apoderara del ambiente, antes de continuar, señalando directamente a Elena, que se había quedado paralizada con una bandeja en las manos en medio del salón. Ha sido robado el broche de mi difunta hermana, y con el corazón completamente roto, debo decir que la ladrona está entre nosotros. Es ella, la limpiadora. Todas las miradas, como cientos de cuchillos afilados, se clavaron en Elena. El color huyó de su rostro, dejándola pálida como el mármol. Se sintió como un animal acorralado, expuesta y humillada, ante cientos de extraños que la juzgaban con la mirada. No, yo no he hecho nada, susurró con desesperación, pero su voz se perdió en el silencio acusador que había llenado la estancia, ahogada por la magnitud de la calumnia. Isabel, saboreando cada segundo de su triunfo, hizo una seña al jefe de seguridad que aguardaba a un lado. Por favor, revise su bolso. Me temo que encontraremos la joya allí. El guardia, con el rostro impasible, se acercó a Elena, quien temblaba de pies a cabeza, incapaz de moverse o de articular palabra. La humillación era total y absoluta, un espectáculo cruel orquestado para el deleite de una mente perversa. El público observaba la escena con una mezcla de morbo y desdén. Para ellos, era una historia predecible y manida. La criada pobre y envidiosa que, consumida por el resentimiento, roba a sus amos ricos y generosos. El juicio ya estaba dictado en sus mentes, sus prejuicios de clase confirmados por aquella farsa tan bien representada. Nadie dudó, ni por un instante, de la palabra de Isabel. El guardia abrió el bolso gastado de Elena, y como estaba previsto en el guión de Isabel, sacó el resplandeciente broche de diamantes y zafiros. Un jadeo colectivo llenó la sala. La prueba parecía irrefutable, la evidencia, aplastante. Isabel sonrió con amargura, una lágrima de cocodrilo perfectamente ensayada rodando por su mejilla. Lo siento tanto, dijo, fingiendo una pena infinita que apenas ocultaba su exultante victoria. Elena miró a Ricardo, su última y desesperada esperanza, buscando en sus ojos una pizca de duda, un atisbo de confianza en su inocencia. Pero él permanecía impasible, con una expresión indescifrable que no ofrecía consuelo alguno. La desesperación la inundó por completo. Estaba sola, condenada sin juicio, su vida y su reputación destrozadas en un instante por una mentira monstruosa. El guardia tomó a Elena del brazo con firmeza para escoltarla fuera, hacia la policía que sin duda ya había sido alertada. La humillación pública estaba a punto de completarse. Su vida, su reputación, el sustento de su madre enferma, todo estaba siendo destruido en un instante, reducido a cenizas por la maldad de una mujer consumida por la envidia. Pero entonces, una voz resonó en el salón, calmada pero llena de una autoridad de acero que cortó el aire. ¡Basta! Ricardo avanzó con paso firme hacia el centro de la sala. Se colocó entre Elena y el guardia, liberando suavemente el brazo de la mujer con un gesto protector. Todas las miradas se volvieron hacia él, confundidas. Isabel lo miró, su sonrisa de triunfo congelándose en una mueca de repentina y heladora incertidumbre. Algo en el plan perfecto había salido terriblemente mal. Hay algo que todos ustedes deben ver antes de emitir un juicio tan precipitado, dijo Ricardo, su voz proyectándose con una fuerza que silenció cualquier murmullo. Miró a Isabel directamente a los ojos, y ella vio en ellos no la gratitud que esperaba, sino un desprecio gélido, y una furia contenida que le heló la sangre en las venas. Con un gesto aún técnico, la gran pantalla detrás de él cobró vida. La primera imagen que apareció,
nítida y en alta definición, fue la de Isabel, entrando sigilosamente en el vestidor. La multitud guardó un silencio expectante. Vieron, con una claridad cristalina, cómo abría el joyero con guantes y robaba el broche. El jadeo en la sala fue ahora de pura incredulidad. La siguiente escena la mostraba en el cuarto del personal, plantando la joya en el bolso de Elena con una sonrisa malévola. La verdad, cruda e irrefutable, llenó la sala. La grabación continuó, mostrando fragmentos de los días anteriores, la crueldad de Isabel con el personal, y luego, en un contraste demoledor, los momentos de bondad de Elena, su sonrisa al jardinero, su canción secreta para Sofía. Isabel se quedó petrificada, su rostro pasando del blanco al rojo en segundos. Intentó balbucear una negación. «Es un montaje. Una mentira», gritó, su voz aguda por el pánico. «Las imágenes no mienten, Isabel», dijo Ricardo, su voz ahora un látigo que la azotaba públicamente. «He visto tu crueldad, he visto tu engaño, has profanado la memoria de mi esposa, y has intentado destruir a una mujer inocente, todo por tu codicia y tu envidia». La humillación de Isabel fue absoluta. Estaba expuesta, desnuda en su maldad ante la misma sociedad a la que tanto se esforzaba por impresionar. «Seguridad», ordenó Ricardo con una voz que no admitía réplica. «Acompañen a esta mujer fuera de mi casa. Y de mi vida. Mañana mis abogados se pondrán en contacto contigo para iniciar acciones legales». Mientras dos guardias la escoltaban hacia la salida, pasando por un pasillo de miradas acusadoras y murmullos de desprecio, Isabel lanzó una última mirada de odio puro a Ricardo y a Elena. Pero estaba acabada. Su mundo de apariencias se había derrumbado para siempre. Cuando la puerta se cerró tras Isabel, un silencio denso y expectante se apoderó del gran salón. Los invitados, testigos de una ruina social tan espectacular, permanecían inmóviles, sin saber cómo reaccionar ante la cruda verdad que acababa de ser expuesta. El drama había superado con creces cualquier cotilleo que hubieran esperado encontrar en la velada. En el centro de todo, Elena seguía de pie, temblando ligeramente como una frágil figura de cristal que acababa de sobrevivir a un terremoto. Su humillación pública se había transformado en una vindicación abrumadora, y la emoción era demasiado intensa para procesarla. Ricardo se volvió hacia ella, y la furia glacial que había dirigido a Isabel se disolvió, dando paso a una expresión de profundo y sincero arrepentimiento. Sus ojos, que durante tanto tiempo habían sido fríos y distantes, ahora la miraban con una calidez y una vulnerabilidad que Elena nunca había visto. En ese instante, ya no era el millonario todopoderoso, sino un hombre que reconocía su propia y terrible ceguera, un hombre enfrentado al abismo de su propio error, y a la inmensa deuda que tenía con la mujer que tenía delante. Tomando una profunda inspiración, se dirigió a sus invitados, pero sus palabras eran para Elena. «Esta noche, todos ustedes han sido testigos de una gran maldad, pero también de mi propia y vergonzosa equivocación», comenzó, su voz resonando con una sinceridad inquebrantable. «Juzgué a una persona por su posición social, por su ropa humilde, y no por la inmensa nobleza de su corazón. Mi riqueza me hizo ciego a la verdadera valía, y por esa ceguera, casi permito que se cometa una injusticia monstruosa. He fallado como hombre y como anfitrión». Entonces, dio un paso hacia Elena, acortando la distancia que los separaba, no solo físicamente, sino socialmente. «Elena», dijo, su voz quebrándose por primera vez. «No existen palabras que puedan expresar cuánto lo siento. Te sometí a una desconfianza cruel, a una humillación que nadie debería sufrir jamás. Tú trajiste luz a la oscuridad de mi hogar mientras yo solo te ofrecía sospechas. Delante de todos los que hoy son testigos, te pido perdón desde lo más profundo de mi alma rota». Elena, con las lágrimas rodando libremente por sus mejillas, solo pudo asentir con la cabeza. Ya no eran lágrimas de miedo o de humillación, sino de un alivio catártico que lavaba la herida de la infamia. Su silencio era más elocuente que cualquier palabra, una aceptación llena de una dignidad que avergonzó a todos los que la habían juzgado con tanta ligereza momentos antes. En ese instante de perdón silencioso, el aire viciado de la mansión pareció purificarse, como si una ventana se hubiera abierto tras un largo encierro. Y en ese preciso momento de catarsis emocional, cuando el perdón parecía ser el único milagro de la noche, ocurrió algo que nadie podría haber anticipado. Desde lo alto de la gran escalera de mármol, una pequeña figura había estado observando todo el drama en silencio. Era Sofía.
Atraída por el tumulto, había bajado de su habitación por primera vez en meses sin que nadie la guiara, sus pequeños pies descalzos sobre la fría piedra, sus grandes ojos fijos en la escena que se desarrollaba abajo. Al ver a su padre defender a Elena con tanta vehemencia, al ver a la mujer de la dulce canción finalmente a salvo y reivindicada, algo dentro de la niña, un nudo de miedo y dolor que llevaba un año apretado, finalmente se soltó. Miró a su padre, que ahora parecía un gigante protector, y luego a Elena, un faro de bondad. Y entonces, con una voz que, aunque pequeña, resonó en el silencio absoluto como una campana de cristal, pronunció su primera palabra en más de un año. «Papá». El tiempo se detuvo. Cada respiración en la sala quedó contenida. Ricardo se giró lentamente, como si temiera que el sonido hubiera sido una alucinación producto de su mente atormentada. Pero allí estaba ella, su hija, de pie en la escalera, mirándolo directamente a él. La palabra, ese simple monosílabo, había derribado el último muro de su desesperación. El empresario que había conquistado el mundo se rompió en 1.000.000 de pedazos de pura y abrumadora felicidad. Sin importarle los cientos de ojos que lo observaban, corrió hacia ella como si su vida dependiera de ello. Subió los escalones de 2 en 2, y la levantó en un abrazo tan fuerte que parecía querer fundirla con su propio ser. Lloró abiertamente, sin vergüenza, lágrimas de alegría y redención que mojaron el cabello de su hija. «Sofía, mi amor, mi pequeña. Has vuelto a mí», sollozaba una y otra vez, su fortuna y su imperio olvidados, reducidos a nada en comparación con el tesoro que sostenía en sus brazos. Sofía, acurrucada en el abrazo seguro de su padre, giró su cabeza y buscó con la mirada a Elena. Cuando sus ojos se encontraron, una pequeña y radiante sonrisa iluminó su rostro. Estiró una de sus manitas en su dirección, un gesto inequívoco de anhelo y conexión. Era el reconocimiento final de que su sanación no provenía de un solo lugar, sino de la unión de aquellas dos personas que, sin saberlo, se habían necesitado mutuamente para encontrar el camino de vuelta a la vida. Con Sofía todavía en brazos, Ricardo descendió la escalera, su rostro transformado por la alegría. Se detuvo de nuevo frente a Elena, y ahora, los tres formaban un círculo de esperanza en medio del salón. «Tú hiciste esto», le dijo a Elena, su voz llena de una gratitud que iba más allá de las palabras. «Tú la trajiste de vuelta. Tu bondad y tu música lograron lo que todo mi dinero no pudo comprar. ¿Cómo podré pagarte jamás una deuda tan grande?» Elena, abrumada, simplemente negó con la cabeza. «No hay nada que pagar, señor Montemayor. Verla sonreír es toda la recompensa que podría desear». Pero Ricardo no iba a aceptarlo. Miró a sus invitados, que ahora los observaban con una mezcla de asombro y admiración. «Esta casa ha sido un lugar de tristeza durante demasiado tiempo», anunció con voz firme. «A partir de hoy, será un lugar de sanación. Por eso, esta misma noche anuncio la creación de la Fundación Amelia Montemayor, dedicada a ayudar a niños que han sufrido traumas, utilizando la música y el arte como terapia». Hizo una pausa, mirando directamente a Elena. «Y no se me ocurre nadie en el mundo más cualificada, con más compasión, y con un alma más pura para dirigirla. Elena, te ofrezco el puesto de directora de la fundación, con todos los recursos que necesites para cambiar miles de vidas, así como cambiaste la nuestra». La oferta dejó a Elena sin aliento. Una oportunidad que trascendía sus sueños más audaces, una elevación social y profesional que la situaba en el centro de la solución. Pero Ricardo aún no había terminado. Sin embargo, continuó, su voz suavizándose, «eso no es suficiente. Un puesto, un sueldo, eso es algo transaccional. Y lo que tú nos has dado no tiene precio. Por eso, te pido algo más importante. Te pido que te quedes con nosotros. No como una empleada, sino como parte de esta familia rota que necesita desesperadamente ser reconstruida. Te pido que seas la guía de Sofía, su mentora, y mi amiga. Te pido que nos ayudes a convertir esta mansión en un verdadero hogar». La propuesta era mucho más que un trabajo, era una invitación a pertenecer, una adopción del corazón que borraba todas las barreras de clase y fortuna. Elena miró a Ricardo, vio la sinceridad en sus ojos, y luego miró a la pequeña Sofía, que le sonreía desde los brazos de su padre. En ese momento, comprendió que su humilde apartamento ya no era su único refugio. Había encontrado un nuevo hogar en el lugar más inesperado, un lugar que ella misma había ayudado a sanar. Con lágrimas de felicidad asintió. «Será un honor», susurró. Semanas después,
La Villa Montemayor era irreconocible. Las pesadas cortinas habían sido descorridas, dejando que la luz del sol inundara los pasillos que antes eran sombríos. El silencio sepulcral había sido reemplazado por el sonido de las risas de Sofía, y la suave melodía del piano que Elena ahora tocaba en el gran salón. Ricardo ya no se refugiaba en su despacho. Pasaba cada momento libre en el jardín con su hija y con la mujer que les había devuelto la vida, redescubriendo la alegría en las cosas simples que su riqueza le había hecho olvidar. Una tarde, mientras observaba a Elena y Sofía plantar flores en un rosal, un sentimiento de paz lo inundó por completo. Había pasado un año entero buscando la solución en cuentas bancarias, en especialistas de renombre y en lujos vacíos, sin darse cuenta de que la respuesta siempre había estado en la simple y pura humanidad. Había necesitado perderlo todo en espíritu para finalmente entenderlo. Elena le había enseñado la lección más valiosa de su vida. Se acercó a ellas, un hombre nuevo, un padre renacido, y supo que su verdadero imperio no estaba hecho de acero y cristal, sino de amor y gratitud. Entendió que había pasado toda una vida acumulando una fortuna, pero fue una mujer humilde con un corazón generoso, quien finalmente le enseñó lo que significaba ser verdaderamente rico.